Hola, ¿qué tal? Soy Carmelina González Villanueva. Este es mi producto integrador de la materia Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, mi clave AL045579. Me pidieron responder una serie de preguntas. ¿Cómo interviene la Comisión Nacional de Derechos Humanos con respecto al título primero? Bueno, primero que nada, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene autonomía. Fue creada por el artículo 102 de la Constitución en su apartado B. Esto es que se encarga de velar por los derechos humanos, por la protección y es competente en todo el territorio nacional. Formula recomendaciones que no sean vinculatorias. También formula denuncias y quejas ante las autoridades y digamos que su materia no compete a asuntos laborales, ni electorales, ni jurisdiccionales. También me preguntaron, explica el título 1, 5, 6 y 7. Bueno, el primero, como lo mencionaba, en la Constitución, en el artículo 102, capítulo apartado B, nos dice que el Congreso es el encargado de crear un organismo. Este organismo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, encargada de velar por los actos y las omisiones de la autoridad. Establece un ombudsman, que es el encargado y el protector del pueblo. Por eso es el encargado de velar en todo el territorio. Es de interés público. En el ámbito espacial da validez, es decir, en todo el territorio. En el ámbito personal de validez, quien está en el país, ya sea mexicano o extranjero, está avalado por sus derechos humanos. Y en el ámbito material es relativo a los derechos humanos, su competencia. Después tenemos el 5, el 6 y el 7. Esto nos habla acerca de los recursos que tenemos para emplearlos contra la inconformidad, las quejas, contra las resoluciones de la autoridad. Primero tenemos el recurso de queja. Este puede ser por un acto u omisión de la autoridad, ¿sí? Primero se integra se le informa a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo informa a la víctima o el quejoso. También él tiene que vincular cuáles son las omisiones cometidas y que, sobre todo, que el organismo no haya hecho una recomendación o ya haya resuelto, ¿sí? Tiene que presentar sus medios de prueba y puede ser de manera verbal si es urgente. Las resoluciones que se dan en caso de un recurso de queja son recomendaciones, un documento de no responsabilidad, es decir, esto es de que realmente no hay una violación a los derechos humanos y la institución está operando conforme a derecho, ¿sí? Ya puede ser que sea traído el expediente por el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para si el caso es muy relevante, o un desechamiento del caso porque no es competencia de la Comisión Nacional. También tenemos el recurso de la impugnación, ¿sí? La impugnación es la revisión de resolución judicial con el fin de modificar o anular lo ordenado por la autoridad. Modifica el resultado definitivo emitido en el agravio de los derechos humanos de la persona, en este caso la víctima o el implicado. Tiene 10 días para presentarse. Para admitirlo, los agravios tienen que llevarse a cabo, ser fundamentados y presentar pruebas. ¿Sí? Las resoluciones no tardan más de 60 días hábiles por parte de la comisión. Ellos confirman la resolución de la autoridad, modifican la recomendación modifican o dan una recomendación al organismo, ¿sí? Debe declarar un cumplimiento de la recomendación. Si hay una duda, se declara insuficiente el cumplimiento de la recomendación, entonces hace nuevamente otra recomendación
y solicite la información de la aceptación y del cumplimiento de dicha recomendación. Es decir, casi es de carácter obligatorio. Te estoy recomendando, pero debes de llevarla a cabo. Ahora, la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en lo que concluya bajo queja o inconformidad, no admitirá recurso en su contra. O sea, como les explicaba, es así y no hay de otra forma. La Constitución lo avala en su artículo 102, en el apartado B, debe de acatarlas, ¿sí? Las sanciones, de acuerdo a la ley, son de responsabilidad administrativa, de acuerdo a la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de Servidores Públicos. Puede ser una amonestación, una suspensión, una inhabilitación, inclusive una sanción económica. Menciona qué cargos se llevan a cabo en la Comisión Nacional y en qué consisten. Bueno, el presidente. El presidente es la cabeza, ejerce la representación, formula lineamientos, informa al Congreso, celebra acuerdos, aprueba y emite recomendaciones públicas, todo en mejora de los derechos humanos. El órgano interno de control previene, corrige, investiga, califica actos o omisiones de servidores públicos, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de los particulares. Después también tenemos el Consejo Consultivo. ¿Sí? Establece lineamientos de actuación, aprueba el reglamento interno, promueve opiniones, solicita información adicional al presidente del organismo y opina sobre el presupuesto de egresos. También tenemos la Visitaduría General, que ellos se encargan de analizar, visitar, investigar la queja o denuncia de las víctimas. La Secretaría Ejecutiva es el enlace entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la institución, ya sea gubernamental o no gubernamental. Fortalece las relaciones y estudia los casos. Describe el artículo 25 y cómo procede. Bueno, el artículo 25 nos habla de que cualquier persona puede presentar su denuncia sobre violaciones a los derechos humanos. El artículo 26 nos dice que tiene un año para presentar su queja. Esta puede ser de manera oral, escrita, se debe formular electrónicamente también. No puede ser anónima, tiene que ser ratificada y tienen que respetar siempre la confidencialidad de la víctima, ¿sí? De esto ya califican los visitadores, califican cuál es, el nivel de la atención a la queja que se le va a dar. ¿Qué es la conciliación y resolución inmediata de las violaciones? Explícalo con tus palabras. Bueno, es la forma más amigable de llegar a un acuerdo, una conciliación. Ya sea un presidente, un visitador, un técnico, un profesionista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, le habla al órgano gubernamental o no gubernamental y le informa de la queja que hay en contra de ellos. Entonces intenta llegar a una solución. Es como pegada al derecho penal, es la resolución de controversias sin llevarlas propiamente a la jurisdicción. Entonces, aquí lo que podemos hacer es lo mismo, llegan a un acuerdo de manera conciliatoria para que se atienda la petición y sea una solución muchísimo más rápida que si realmente tomamos todo un proceso administrativo. ¿Consideras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es fundamental para defender nuestros derechos humanos? Justifica. Sí. Sin embargo, en este país es un poco difícil de llevar a cabo. ¿Por qué? Aunque la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo, está dentro del sistema judicial. Entonces, el sistema judicial, juez y parte, es complicado. Por eso está la Corte Interamericana, el derecho internacional, porque hay veces que hay que juzgar al propio juzgador. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es muy útil en ese sentido. Sin embargo, la lentitud del proceso de justicia en general de este país no nos da mucha ventaja, porque ya tenemos casos que inclusive han pasado 15, 20 años, que se han solucionado a favor del quejoso, a favor de la víctima que se ha quejado o se ha impugnado y ha salido a favor. Sin embargo, el tiempo sí es de considerarse en este sistema de justicia, pero creo que es bueno que alguien nos defienda ante la propia autoridad. Conclusiones. Bueno,
En primera, esto nos sirve mucho efectivamente para llevar a cabo una protección a derechos humanos y sobre todo en materia de amparo contra las soluciones de los jueces o de las autoridades que no van conforme a derecho o no se han actualizado en una perspectiva de derechos humanos o una perspectiva de género. Como abogados es importante saberlo, ya que ahí puede estar la resolución o una solución a favor de nosotros. Muchísimas gracias.